Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de entrevista, este tiempo de llevarle a ustedes la información de lo que ocurre en los diferentes municipios de la isla de Gran Canaria. En esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de Santa Lucía y para ello tenemos con nosotros al presidente del Partido Popular y portavoz en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía, don Marcos Rufo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Canal 4 Telde. Es un placer estar con ustedes una vez más, agradecerles el que me hayan invitado en otra ocasión para hacer llegar, si se puede, a los vecinos y vecinas del municipio de Santa Lucía toda la realidad política también vivida desde los partidos de la oposición, en este caso al que yo represento, que es el Partido Popular, porque sabemos todos que en Santa Lucía, después de tantos años de gobierno, más de 36 años, si se culmina esta legislatura serán 40 de Nueva Canaria, la democracia brilla por su ausencia. Al final, pues son ustedes, las cadenas privadas, las que nos permiten llegar a nuestros vecinos y por eso estoy doblemente agradecido. Pues don Marco, me gustaría comenzar en este caso hablando de lo que sucedió el pasado jueves en el Salón de Pleno donde se aprobaron los presupuestos municipales. Llevamos ya unos plenos donde, aunque el pleno es ordinario, al final lo realmente importante de los plenos va por la vía de urgencia. Prácticamente por la vía ordinaria van 4 temas, no quiero decir irrelevantes, pero con menos importancia que lo que se trata en los temas de urgencia. Por urgencia entraba el presupuesto del año 2017, un presupuesto adelantado, sí. Tenemos en cuenta que el presupuesto del 2016 lo vinieron a traer a aprobación en junio del 2016, un presupuesto que nosotros entendíamos que era tardío y encima mal conformado, porque 2 meses luego tuvieron que hacer modificaciones de partidas presupuestarias, modificaciones de bases de ejecución del presupuesto. Por eso decíamos en aquel momento, Paco, que era un presupuesto que llegaba tardío y que encima estaba mal elaborado. Bien. El pasado jueves, como bien has dicho, presentaban el presupuesto para el año 2017, que si todo surge como tiene que surgir, entiendo que tiene que entrar en vigor en enero del año 2017, que es lo lógico, que el presupuesto se apruebe unos meses antes para que entre en el año natural del presupuesto. Nos encontrábamos con un presupuesto, yo he traído datos para explicarle a los ciudadanos, en donde más del 73% del presupuesto se va a personal y gasto corriente. Para que todo el mundo me entienda, más del 73% del presupuesto del Ayuntamiento de Santa Lucía se va a las cuestiones cotidianas del municipio de Santa Lucía, es decir, para el pleno funcionamiento, el mero funcionamiento del Ayuntamiento. Baja el presupuesto en un punto 47, la inversión tan solo es un 8%. En el tema de la inversión nosotros siempre hemos recalcado que hay que hacer un mayor esfuerzo a la hora de invertir. Recordemos que la inversión es la que nos hace crecer como municipio, la que nos hace competitivo como municipio, la que genera empleo, la que genera riqueza y que por ende también genera bienestar para nuestros vecinos. Con lo cual a nosotros nos parecía escaso que tan solo se dedicara un 8% del presupuesto a lo que es la partida de inversión. Pero es que si miramos en otro tema de partida, el 42% se va a servicios públicos básicos, lo que comentaba antes, el mero funcionamiento del ayuntamiento. Un grupo de izquierda progresista, que así se hicieron llamar cuando empezaba la legislatura, dedica tan solo un 10% del presupuesto a las acciones sociales para las acciones sociales para las personas. Estamos hablando de que ellos recalcan mucho de que es un municipio bastante comprometido con las personas, e incluso la señora alcaldesa decía que era un presupuesto hacia las personas, pues solamente dedican un 10% de las partidas a lo que es a la acción social, un 17% a producciones de bienes de carácter público y luego la María de Nueva Canaria siempre en los presupuestos, lo que es el carácter económico. Los distintos sectores productivos de nuestro municipio, hablamos del comercio, hablamos del turismo, hablamos de lo que es la agricultura y la ganadería, pues tan solo dedican menos de un 1%.
partidas, como puede ser el sector primario, se dedica un 0,60% para nuestro sector primario, 94.000 euros. Otros años, para apoyo al sector primario, han destinado 25.000 euros. Este año, para el 2017, solo destinan 10.000 euros. Para el comercio, un tema tan importante como puede ser para Santa Lucía el comercio, dedican tan solo 494.000 euros. Estamos hablando de menos del 1% del presupuesto. Para mercado, con el problema que tenemos en el famoso mercado municipal que no termina de funcionar o que empezó a funcionar y se cerró de nuevo, son 182.000 euros. Y para turismo, un potencial sector que tenemos en Santa Lucía. Recordemos que en Santa Lucía tenemos dos zonas de gran afluencia turística, como puede ser Santa Lucía Casco o la zona de Pozo Izquierdo. Pues solamente destinan 213.000 euros del presupuesto para esta materia. Pero ¿cómo puede hacer frente en este caso con lo que usted me está aportando de esos datos solamente sobre comercio, sobre turismo, sobre los sectores primarios, que hablamos de la agricultura y ha hablado usted también de la agricultura y la ganadería, siendo un municipio, en este caso, el tercer municipio, podemos decir el segundo municipio con más índice de paro, está Telde, que le gana, en este caso, pero con un 29,39 Telde, Santa Lucía un 28,79, le sigue la Orotava con un 28,68% sí, de desempleo. Y si encima le añadimos que estamos considerados como uno de los municipios más pobres de los municipios de España, pues todavía se nos presenta una situación más complicada. Estamos hablando de que tengamos competencia o no en ciertos sectores, tengamos competencia o no en materia de generar empleo, de crear economía, de generar riqueza en nuestro municipio. Cierto y es verdad que a través del ayuntamiento podemos ser el motor económico de nuestro municipio, llevando a cabo políticas que reactiven la economía de nuestro municipio. Está claro que con menos de 500.000 euros no vamos a reactivar el comercio de nuestro municipio. Está claro que con menos de un 1% del presupuesto no vamos a terminar de reactivar la agricultura y la ganadería. Recordemos que Santa Lucía, los ciudadanos de Santa Lucía, muchos venimos de la agricultura y de la ganadería o del sector comercio. Con menos de un 1% no vamos a reactivar ese sector productivo como puede ser el turismo para nuestro municipio. Un sector tan importante y que podemos potenciar. Somos el municipio que menos visitan los turistas en la isla de Gran Canaria. Yo creo que eso hace que llevemos a una reflexión y que estos señores que gobiernan de izquierdas progresistas, que ellos se llaman, también tengan en cuenta que nuestros ciudadanos necesitan de reactivar la economía, de reactivar el generar empleo para nuestros vecinos. Yo creo que eso es una cuestión importante y que estos señores de Nueva Canaria no terminan de entender. Con estos datos es otro municipio, el municipio que gobernaba don Silverio Mato al municipio de la actual alcaldesa. Hay que reconocer que yo no era muy partidario de don Silverio Mato, como es lógico, y en más de unos cuantos plenos estuve como concejal en la oposición y portavoz del principal grupo de la oposición en torno a 4 años, estando Silverio en el gobierno. Como es lógico, no era muy partidario de él, pero es cierto que con Dunia González es que no vemos una información positiva del municipio de Santa Lucía, pero aunque la busquemos, es decir, al final, después de que ella ha sido alcaldesa, después de que tomó el testigo de Silverio, cuando en la legislatura pasada le cedió el bastón de mando, y en esta legislatura pues no se lo ganó, realmente se lo dio el Partido Socialista y Canarias Decide, pues es cierto que hemos ido de una forma de gobernar un poco a la deriva, ¿no? Y en ello se ve un poco en la gestión diaria del ayuntamiento. A partir de que ella empieza a tomar las decisiones como alcaldesa, en los plenos, por ejemplo, estamos pagando facturas. Se están llevando a cabo procedimientos extrajudiciales de crédito para pagarles las facturas a las empresas que han prestado servicios al municipio de Santa Lucía. Es una cuestión que hemos criticado en numerosas ocasiones y que tenemos que seguir pagando porque entraríamos en un enriquecimiento justo de lo que es la institución, porque hay que seguir pagándolo a estos ciudadanos, a estas empresas.
Pero está claro, y en todos los informes de los técnicos, cuando traen un extrajudicial de crédito para pagar facturas, nos lo pone claro, que es que no se han seguido los procedimientos de contratación pública como establece la propia ley. En el 2015 no se produjo, en este caso, un fraude electoral. Digo un fraude electoral porque el mensaje que mandaban todas las formaciones políticas es que había que cambiar a este grupo de gobierno de Nueva Canaria. La realidad es que los ciudadanos votan a otras formaciones políticas dándole la mayoría a los grupos que se presentan, que mandan ese mensaje, y la realidad es que en el 2015 se toma la decisión por parte de Canarias Decide del Partido Socialista en contra a lo que le había informado a los ciudadanos, en contra del voto que le pedía a los ciudadanos para ver un cambio, se ha quedado con lo mismo. Ahí no ha habido un fraude electoral. Yo entiendo que sí. Entre comillas. Entiendo, o al menos un fraude ético, porque como es lógico, cuando uno se presenta a unas elecciones, te presentas con al menos me presentaba yo así, que era el candidato, te presentabas con la idea de que hubiese un cambio en el municipio de Santa Lucía. Sabíamos que pasar de una mayoría de Nueva Canaria a una mayoría del Partido Popular o otro partido sería muy complicado. Siempre, al menos, teníamos conciencia de que tendríamos que pactar con otras formaciones políticas. ¿Con quién? No sabíamos, pero teníamos que pactar. Tenía claro que al menos yo no iba a pactar con Nueva Canaria, aunque durante toda la legislatura empezaron a comentar pues esos bulos famosos, ¿no? Que si ya prácticamente yo tenía un pacto firmado con Nueva Canaria y con Dunia González, y eso era totalmente falso, y el tiempo, como bien digo, pone a cada uno en su sitio y le da la razón a cada uno, ¿no? Yo no firmé pacto ninguno con Nueva Canaria, no he firmado pacto ninguno con Dunia González, y al final ha sido el Partido Socialista y Canarias Decide los que deciden llevar a cabo ese pacto de izquierdas progresistas. Un pacto de izquierdas progresistas que nos cuesta a todos los ciudadanos de Santa Lucía 969.000 euros en sueldos de concejales. Recordemos que la mayoría en Santa Lucía está en 13, Nueva Canaria sacó 12. Deciden incorporar a 3 concejales del Partido Socialista y al concejal de Canarias Decide. Es decir, al final son 16 concejales en el grupo de gobierno, que, como bien digo, nos cuesta a los ciudadanos de Santa Lucía 969.000 euros en sueldos de estos concejales. Pero eso hay que añadirle los más de 300, casi 400.000 euros que nos cuestan los sueldos de los cargos de confianza, que también están. Al final, los ciudadanos de Santa Lucía estamos pagando en torno a 1.400.000 euros, lo que sería en sueldos, este gobierno de izquierda progresista. Lo que decía Paco, puede ser un fraude electoral. Yo creo que sobre la ética de cada uno tiene que quedar, y como es lógico, cada uno sabrá con qué cara se presentan los ciudadanos de Santa Lucía en el 2019. Esto es una tomadura de pelo, ¿no? Efectivamente, yo creo que desde los partidos de la oposición hablamos con todos para poder llegar a un acuerdo, para poder llegar a un entendimiento, para poder sintetizar, para poder llegar a un acuerdo en el programa electoral que podríamos haber llevado si nos hubiésemos unido. Pero bueno, al final, pues Canarias Decide, el concejal que había sacado, don Antonio Ordóñez, pues decidió que ni siquiera se quería sentar con el Partido Popular. Siempre ha tenido ese entendimiento de no querer sentarse con la derecha, o al menos eso es lo que decía en prensa en ese momento, antes de conformar el gobierno, y yo creo que estaba ya más que conformado antes de las elecciones, que ellos iban a llegar a un acuerdo, un entendimiento, si no sacaban a mayoría. Pues bien valorado no estaba por parte de Nueva Canaria, y ahí están las escuchas del caso Palmera, donde hay una conversación entre el señor Silverio Mato y el señor Carmelo Ramírez, que muy bien no lo deja en esos momentos. Ya, pero bueno, parece que esas cosas don Antonio Ordóñez las olvidó y prefirió sentarse en el gobierno y mantener un sueldo, que al final es digno, pero ya digo, éticamente bastante reprochable. ¿Ha dado usted datos de esas cuentas de la situación económica del ayuntamiento? ¿En qué situación están las cuentas de la sociedad municipal de Santa Lucía? Al mismo tiempo que nos presentaban
las cuentas del ayuntamiento, un día antes nos sentábamos en las juntas generales de las sociedades municipales. Para que los vecinos me entiendan, hay 3 sociedades municipales. Está la Sociedad de Ingresos de Santa Lucía, que no es más que una sociedad pública, que es la red de recaudación. Esta presenta unas cuentas bastante saneadas, más de 2.700.000 euros en patrimonio, debido a que el gasto de esta sociedad es muy poco y el ingreso es bastante. Pero luego tenemos las fundaciones de las escuelas infantiles y luego la gerencia municipal de cultura y deporte. En cuanto a las escuelas infantiles, la fundación de las escuelas infantiles es bastante anecdótico, que en junio de este año tuvimos la Junta General para aprobar o para discutir las cuentas del 2015. En esas cuentas nosotros preguntamos, y lo preguntamos en la Junta, oiga, porque justificaban el mal resultado de estas fundaciones por el hecho de que habían bajado el número de alumnos en las escuelas infantiles. Preguntábamos en esa Junta General, ya digo en junio de este año, si el que hubiesen menos niños iba a llevar consigo algún despido del personal de las escuelas infantiles. En aquel momento, recuerdo perfectamente que creo que fue un miércoles, nos dijeron que no, que todavía no se habían cerrado los plazos de las inscripciones de los niños para las escuelas infantiles, pero que entendían que no iba a haber reducción de personal. Tan gracioso es que eso fue un miércoles, el viernes despiden a 5 trabajadoras de las escuelas infantiles. Sobre eso preguntábamos en esta última Junta General y preguntábamos cuál es el motivo por el que se llevó el despido, y nos decían que, desde el Partido Popular a nivel nacional tendría que yo conocer que a través de la ley establecen que todas aquellas sociedades públicas tienen que ser eficientes, si no estarían obligados a cerrar. Uh-huh. Es cierto, pero lo que a mí me sorprende es que un gobierno de izquierda progresista tome el despido como forma de gestionar mejor una fundación, o en este caso las escuelas municipales, las escuelas infantiles. Es decir, tomen el despido de 5 trabajadoras que ni siquiera supieron en la Junta decirme cuál fue el ahorro el despido de esas 5 trabajadoras. Es decir, toman el despido como forma de hacer mejor o de intentar hacer más eficientes las escuelas infantiles. Yo en ese momento, ya le digo, en las fundaciones le dije en torno a 10 puntos que se podría haber hecho, sobre todo en gasto corriente, para intentar ser más eficientes en las fundaciones, en las escuelas infantiles, seguir dando el servicio y que presentaran un mejor resultado y, sobre todo, lo más importante, no llevar a cabo despidos innecesarios de las personas que trabajan. Y por otro lado tenemos la Gerencia de Cultura y Deporte, que ya esto ya es la cueva del despilfarro, del dinero mal aprovechado, y le ponía como ejemplo y le decía, si intentáramos que esta gerencia fuera más eficiente, seguramente podríamos, porque al final estas son fundaciones y gerencias que se nutren de las subvenciones del ayuntamiento, como es lógico, todos estos servicios son deficitarios por naturaleza. Podríamos haber ahorrado más en gerencia de cultura y deporte y haberlo trasladado a escuelas infantiles y llevar a cabo un tema tan importante como el que presentábamos nosotros el año pasado, el que se abriera de nuevo la Escuela Infantil de Sardina, que por cierto, hablando de don Antonio Ordóñez, fue una de sus premisas en la última campaña, en el 2015, llevaba como objetivo primordial, si entraba de alcalde, abrir la Escuela Infantil de Sardina. Pero bueno, ahora está en el gobierno y dice que no hace falta. Por ahí también lo de la doble ética que antes comentábamos. Pues comentaba de que si hubiese ese dinero que se pudiese ahorrar en una gerencia, se podría pasar a las fundaciones de escuelas infantiles y al mismo tiempo a abrir la Escuela Infantil de Sardina. Bueno, ya me han dicho que no la piensan abrir, y eso que es un compromiso que nosotros obligamos a sacarlos en un pleno, porque nosotros desde el Partido Popular presentábamos una moción para la reapertura de la Escuela Infantil de Sardina, y el grupo de gobierno se abstuvo, con lo cual, con los votos a favor de los concejales en la oposición, pues la moción, como es lógico, prosperó.
Pero bueno, ya nos ha dicho la señora alcaldesa que no piensa abrir la escuela infantil de Sardina, que hasta que no venga el dinero del gobierno de Canarias, que el dinero famoso que quitaron el Partido Socialista, que por cierto están gobernando también en Santa Lucía, no iban a abrir la escuela infantil de Sardina, no iban a asumir ese gasto. Con lo cual, lo que se planteó es que la gerencia fuera más eficiente. Numerosas acciones, actividades que se llevan desde la Gerencia de Cultura y Deporte que son deficitarias y que desde nuestro punto de vista se podría ahorrar para que no siguiera siendo una sangría de dinero lo que se pasa desde el ayuntamiento como subvención a esta gerencia de cultura y deporte, y ni sin tocar el personal, que también se podría tocar, porque al final esta gerencia durante los años al final ha sido una cueva de enchufismo propiamente dicha, como es lógico después de 36 años de gobierno de Nueva Canaria. Cuestiones tan importantes como la tienda Manchira. Yo no puedo entender que un ayuntamiento esté para vender objetos de solidaridad. Pues esa tienda nos cuesta 15.000 euros al año en gastos corrientes, sin contar el personal que está ahí. Cuestiones tan importantes como la famosa carrera maratón Camilo Sánchez. Pues parece mentira, pero esa carrera nos cuesta a los ciudadanos de Santa Lucía 80.000 euros de las arcas municipales. Es raro, pero es cierto que una carrera que puede tener su participación, ahora mismo su prestigio, pues me parece excesivo que nos gastemos 80.000 euros en ese tipo de eventos, o cuestiones como 10.000 euros en comisiones bancarias que también aparecían en las cuentas de las juntas de la gestión de cultura y deporte. Cuestiones varias que hacen entender que este tipo de gerencias al final se han ido de las manos y ha sido, desde nuestro punto de vista, un derroche de dinero continuo durante todos los años. Pero ahí no hay una contradicción, en este caso las escuelas infantiles se ha despedido, pero también no se ha contratado. Bueno, lo que se comentaba es que se han cambiado y por eso la concejal no supo decirnos el ahorro que ha habido respecto a esas contrataciones, que nosotros estábamos totalmente en contra, pero bueno, al mismo tiempo lo que te comentan es que se ha cambiado esas personas por otras, supongo que de la misma cuerda de Nueva Canaria, y por eso esos despidos. Sea como fuere, y sinceramente yo creo que tomar esas decisiones de despedir para ser más eficiente este tipo de fundaciones, yo creo que es reprochable, y más cuando ellos, desde que el Partido Popular a nivel nacional toma alguna decisión respecto al empleo, pues bueno, al final pone el grito en el cielo. Sí, pero esto no es, podemos decir, un juego de trilero. Digo yo, mire, vamos para recortar el gasto vamos a tener que reducir la plantilla. La imagen que vamos a recortar en gastos porque vamos a despedir trabajadores, pero por el otro lado va contratando a los trabajadores, por lo cual esa imagen no es de trilero. Sí, efectivamente, es que al final es mareas la perdí, es decir, si lo que se me justifica es que se despide a estos 5 trabajadores porque se tienen que ser más eficientes, y lo más gracioso es que encima nos echa la culpa al Partido Popular, porque decía que en función de las leyes que ha establecido el Partido Popular, estas sociedades tienen que ser eficientes para continuar. Digo, bueno, sí, pero mire, es que usted tiene otra serie de gastos corrientes que puede ahorrar y que seguramente hará más eficiente la fundación, las escuelas infantiles. Con lo cual no entiendo que el despido de 5 trabajadores que al final son personal docente, que atiendan a los niños, que a lo mejor, pues sinceramente no entiendo qué es lo más necesario, qué no es lo más necesario en una escuela infantil, que el tener el personal docente formado para poder seguir dando clases a esos niños, para el cuidado de esos niños, ¿no? Con lo cual ellos entienden que no era así. Ya digo, por lo que parece es que se cambian estos 5 trabajadores para intentar meter otros 5, pero bueno, como es lógico, la única información oficial que yo tengo es la del despido de estos 5 trabajadores. Que eso es lo que le llega a la sociedad. Efectivamente. Por culpa del Partido Popular hemos tenido para llevar eficiencia en el servicio, nos hemos visto obligados a despedir. Sí, bueno, pero al final Nueva Canarias lo que me ha enseñado durante estos años es que miente al pueblo. Es decir, al final
le dice algo al pueblo para que intenten creerse todas aquellas cuestiones que son ineficaces. Es decir, yo pongo un ejemplo claro, en este pleno último, ¿no? En el anterior preguntaba sobre el comercio en el municipio, qué iban a hacer después del desastroso proyecto de la peatonalización de la Avenida de Canarias, en qué nos íbamos a centrar en el municipio de Santa Lucía, qué es lo que tenían previsto en esta legislatura para intentar potenciar el comercio en nuestro municipio. La risa es que el concejal don Víctor García me decía que estaba muy satisfecho con la peatonalización. Aquello parece, según la visión de ellos, creo que tenemos una doble visión, la mía y la mía y la del resto de ciudadanos y empresarios, y la de ellos, que aquello funcionaba perfectamente, que estaba todo el mundo contento, y que si había algún perjuicio en el comercio lo estaba ocasionando yo, porque venía a medios como a medios privados, a criticar al comercio en Santa Lucía, cuando yo en mi vida he criticado al comercio en Santa Lucía. Sí critico todas aquellas acciones políticas malas que, como es lógico, empañan nuestro comercio o perjudican el buen funcionamiento de nuestro comercio. Como es lógico, como concejal en la oposición estoy en el derecho y en la obligación de hacerlo llegar a los ciudadanos. Yo me acuerdo en ese debate que se llevaba en esta casa que incluso no participó el Partido Socialista porque llegaba tarde a ese debate que se realizaba con diferentes formaciones políticas del municipio de Santa Lucía, hablando de la zona peatonal del municipio, por lo cual el Partido Socialista estaba en contra de esa peatonalización. Sí, pero es que realmente es lo que nos hemos encontrado en esta legislatura, y ponía antes el caso de la escuela infantil y sobre todo ese cambio de parecer del concejal de Canarias Decide, donde ya, como he comentado antes, fue su proyecto estrella en la legislatura o en la campaña electoral volver a abrir la escuela infantil. Es más, anda rondando por ahí una foto de él delante de la escuela infantil de Sardina, donde hablaba de la reapertura de la escuela infantil de Sardina. Pero parece que tanto el Partido Socialista como Canarias Decide, aparte de estar totalmente anulados por el Grupo de Nueva Canarias, parece que donde antes hacíamos una oposición conjunta en muchos temas, nos pueden separar, como es lógico, temas ideológicos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, y en ese aspecto nunca hemos llegado a un entendimiento, pero en las cuestiones del municipio, en las cuestiones básicas del municipio, como puede ser la peatonalización de la Avenida Canaria, como puede ser multitud de cuestiones, el que nos sigan apretando a los concejales de la oposición para la hora de llegarnos la información, de ser más democráticos, el que nos permitan ir a los medios de comunicación públicos, pues sí nos unía. Pero desde que entré al grupo de gobierno, el Partido Socialista, sobre todo, porque es con el que coincidí, sobre todo en la oposición, pues parece que eso ha quedado todo en agua de borraja. Uh-huh. Por otro lado, también habla usted del mercado municipal. Se ha hecho una inversión para una instalación, para un mercado, para activar también parte de la economía, para también crear empleo, pero ha durado muy poquito. Bueno, lo del mercado municipal, la verdad que ha sido bastante gracioso. Yo, sobre todo aquellos las personas más mayores del municipio recordarán que el famoso Mercacentro fue un proyecto muy parecido al del mercado de sabores, que es el que querían abrir en Santa Lucía. El Mercacentro en su momento se abrió para que fuera un punto de encuentro para que los agricultores de nuestro municipio y los ganaderos tuvieran un punto de encuentro para ir a vender sus productos frescos y hacérselos llegar a los ciudadanos de Santa Lucía, una cuestión que, como es lógica, aparentemente gusta a todo el mundo. Bueno, el proyecto del Mercacentro, el que si yo les digo lo que teóricamente se prevía de hacer en el Mercacentro, a lo que hoy ven en el Mercacentro, pues como es lógico, muchos de los ciudadanos que me estarán escuchando dirán, este chico está loco. Es decir, al final el Mercacentro no deja de ser un centro comercial con tiendas, restaurantes y un supermercado. Pues en el mercado de sabores prácticamente iban a hacer lo mismo. Cuando se genera este mercado de sabores, el mercado municipal, que todo el mundo sabe que está en la zona del recinto ferial, iba a ser un punto de encuentro, tantos años aquello cerrado, tanta inversión que llevó no solamente el municipio de Santa Lucía, también de otras instituciones como el Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, para que fuera un punto de encuentro, y así estaba montado con diferentes kiosquitos para que
bueno, los comerciantes, en este caso los empresarios del sector primario, pudiesen vender sus productos frescos a diario en el mercado y pudiésemos todos consumir esos productos. Durante la legislatura pasada sacan un pliego de condiciones técnicas donde van a llevar a cabo una subcontrata para que sea una empresa de fuera, una empresa privada, el que gestionara. A mí no me pareció mal, porque entiendo que un ayuntamiento tampoco está para gestionar mercados. Es decir, es una figura legal el que exista, se hace un pliego de condiciones, con lo cual sea una empresa la que gestione este mercado, pero nunca perdiendo la naturaleza por la cual se crea este mercado, como lógico, y para eso el ayuntamiento, como propietario de las instalaciones, pues tienen que hacer un seguimiento y que no se pierda esa naturaleza. A los años vemos allí una carpa, al final se abre que ninguno, creo yo, que de los ciudadanos de Santa Lucía nos enteramos el día que se abrió, se abrió un supermercado puro y duro. Es decir, al final ni los agricultores podían ir a vender sus mercancías, ni siquiera los ciudadanos conocíamos de la apertura ni nada por el estilo. Se abre ese macro supermercado, por decirlo de alguna forma, y a los días se cierra. Pues ahora estamos en el punto de solicitar información sobre qué es lo que ha pasado, por qué se ha cerrado y en qué condiciones se va a intentar volver a abrir, que es lo que hemos preguntado en el último pleno. ¿Y la respuesta? Todavía no lo sabemos. Tendremos que esperar al próximo pleno para que nos responda. Porque el gobierno no tiene claro cuál es el proyecto a llevar. Yo creo que después de tantos años y tanto marear la perdiz, se ha perdido la naturaleza de ese mercado. Yo creo que ni el propio gobierno sabe en qué condiciones se va a volver a abrir, si se va a volver a abrir, que entiendo que se tendrá que volver a abrir, porque al final es una inversión que está generada ahí, pero no sé si va a continuar la empresa gestionándola, si lo van a sacar de nuevo a concurso, o si van a desmantelar aquello y volver a montar el mercado como a priori tendría que haber sido. En cuestión de transparencia, ¿es transparente a la hora de llevar a cabo los contratos por parte del ayuntamiento? ¿Son totalmente transparentes los mismos? Para nada, y antes lo comentaba, es decir, al final estamos llevando al pleno el pago de facturas porque no se han llevado los procedimientos de contratación pública correctamente, es lo que comentaba antes. Es decir, esto te hace pensar que el ayuntamiento no está llevando los contratos públicos de las obras y servicios que prestan al municipio de una forma transparente, porque si no tendrían contrato. Yo creo que es una cuestión que nosotros hemos criticado hasta la saciedad. Ya este año, solamente en el 2016, se han llevado 6 procedimientos extrajudicial de crédito para pagar facturas, y todavía los que quedan, porque cuando cerrábamos las cuentas del año 2015, analizando las cuentas todavía veíamos, y lo decía la interventora, que había más de 7,5 millones de euros todavía en facturas sin procedimiento de contratación pública, con lo cual entiendo que todo el año que viene seguiremos pagando facturas. Hemos hablado del presupuesto y en este caso hay un apartado que ha levantado por parte de los grupos de la oposición un malestar, los gastos de protocolo por parte de la señora alcaldesa y del gobierno de Santa Lucía. Sí, efectivamente, yo creo que es una de las cuestiones, y ya yo, como decía en el pleno, ya es un clásico en mí, el hablar de los gastos de protocolo. Gastos que, sinceramente, después de que la señora alcaldesa llevara a cabo aquel proyecto famoso de Conoce Santa Lucía, o darle una oportunidad a Santa Lucía, donde íbamos a darle una oportunidad a Santa Lucía a las personas de fuera, pero a través de carteles publicitarios con la imagen de la señora alcaldesa. Yo creo que era una cuestión que fui uno de los máximos que lo criticó y que lo denuncié. En este caso, pues siempre me llamó la atención la partida de protocolo, de marketing, publicidad y autobombo, como le digo yo, que este ayuntamiento genera y que va gastando durante el año natural. Lo critiqué en el último pleno, como es lógico, es decir, para mí es una incongruencia que al sector primario, como bien decía antes,
se le destinen 94.000 euros, o por ejemplo a mercado 182.000 euros, o menos de un 1% al turismo o al comercio, y se destine más de 185.000 euros a la publicidad, al marketing, al protocolo, a lo que sería la venta de imagen del grupo de gobierno, tanto de Nueva Canarias, ahora entiendo que también será venta de imagen del Partido Socialista y de Canarias Decide. Al final, con ese dinero lo que hacen es la limpieza de imagen de todo lo mal que hace durante el año, y intentan llegar al ciudadano, engañar al ciudadano de alguna forma, vender lo que al final no hace. Una de las denuncias y malestar que se ha creado por parte de los usuarios del transporte público que tiene el municipio de Santa Lucía, el transporte urbano, el mal estado de los vehículos que tiene sí, efectivamente, y es una de las cuestiones que nosotros criticamos en su momento, pero bueno, también es cierto que eso es un concurso público donde se ha presentado una empresa, y que entiendo que el ayuntamiento debe estar obligando a la empresa, y en este caso cierto que hace unos meses presentaron una ordenanza para intentar mejorar la situación del transporte público. Pero ya no solamente, y yo creo que el malestar viene en la situación de las guaguas, del transporte urbano. Mucho del malestar que pasa en el municipio de Santa Lucía es porque han criticado o porque han dificultado tanto el transporte interurbano, que como es lógico todo el mundo sabe que lo tiene una empresa en Gran Canaria, la concesión, con lo cual hay que permitir que la gente pueda coger el transporte interurbano para poder desplazarse de municipios, ir a trabajar a Las Palmas, ir a trabajar al sur o donde se trabaje, porque han dificultado tanto el acceso del transporte interurbano. Al final han machacado, y eso me lo hacen llegar los propios profesionales de la empresa que lleva el transporte interurbano de Gran Canaria, han machacado absolutamente el intentar que esta empresa no puedan circular libremente por el municipio de Santa Lucía. Es una de las cuestiones que hemos criticado en numerosas ocasiones. Ellos dicen que no han machacado a nadie, que no tienen nada con la empresa que lleva a cabo el servicio, pero la verdad es que el famoso intercambiador que nos vendieron a bombo y platillo y que parecía que iba a ser la panacea del transporte en Gran Canaria, al final los ciudadanos que vayan a ir en dirección de Las Palmas tienen que ir al cruce de Sardina, porque es cierto que hay una parada, pero está en una de esas calles que ni uno mismo, que es de Santa Lucía, sabe dónde está. Pues al final la parada más cercana, si estás por ejemplo en la zona del intercambiador, estamos hablando de la zona de la Garnizonería Shell, de la zona céntrica de vecindario, tienes que desplazarte hacia el cruce de Sardina para poder coger lo que es la guagua para ir a Las Palmas, y te tienes que recorrer en torno a un kilómetro y algo, con lo cual imagínate, para una persona como yo, pues a lo mejor me molesta, pero bueno, es más llevadero, pero para una persona mayor, una persona con discapacidad, yo creo que es bastante fastidiado para poder desplazarse. Don Marco Rufo, se nos ha ido el tiempo hablando, ha sido un placer tenerlo en esta casa. Gracias por estar con nosotros. Gracias, y acercarnos a la actualidad del municipio de Santa Lucía. Muchísimas gracias, un placer para mí, y agradecerle una vez más el que me hayan invitado y poder llegar a los ciudadanos de Santa Lucía, a que al final son mis vecinos. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros, y a ustedes también por estar compartiendo este tiempo de entrevista, este tiempo de llevar a ustedes la máxima información en la presencia de nuestro invitado. Hoy cerramos esta entrevista con el presidente del Partido Popular, a su vez también portavoz en el Salón de Pleno y concejal en el municipio de Santa Lucía. Gracias por estar con nosotros. Ahora le dejamos con la programación de Canal 4 TV.